el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estaba el pueblo? Oyéndole. Oyéndole. La importancia de oír, de escuchar, de reverenciar la palabra de Dios. He tomado este texto como base para hacer una reseña de lo que han sido estos 8 años que Dios nos ha permitido estar al frente. Si tuviésemos una reseña de fotos, pudiésemos ver qué tan jóvenes éramos de aquí a 8 años atrás. Gloria a Dios, aleluya. Esperemos que la hermana Katy recopile algo de esas fotos y haga algo para poner esa foto. Me acuerdo que en 1983, 82, el Señor me llamaba a la salvación, un llamado a la salvación, mientras estudiábamos en un centro técnico donde era reformado, entre comillas, cristiano, y todos los lunes se hacía culto, y los estudiantes a las 8 de la mañana en punto teníamos que estar en el culto. Y ahí empecé a escuchar del cristianismo y empezaban a cantar cánticos de adoración como Renuévame, Aleluya. el Espíritu Santo, o ese que dice Cristo está aquí, y empezaban a cantarlo. Éramos quizás unos 300 estudiantes que nos reuníamos en un salón muy grande y hacían aquel servicio mientras entonaban los cánticos que yo nunca había escuchado en mi vida. Yo había escuchado nada más, por ejemplo, que usted también lo escuchó otra vez, no, que decía: una espiga dorada por el sol. Como los cantos modernos de hoy en día que no mencionan ni a Cristo ni a la palabra. Pero ese canto de una espiga dorada por el sol a mí no me hacía ni cosquilla. Peor cuando lo cantaba el sacerdote, o el sancristán, o el monaguillo. Pero cuando lo cantaban los lunes allá en la escuela, eso, hermanos, era algo que se entraba en mí y yo empezaba a llorar. Pero no ese canto, hablo de Renuévame o del otro. Y yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y venían y hablaban de la palabra, de la crucifixión de Cristo, del sufrimiento del Señor. Y yo seguía llorando y llorando, y llegaba el predicador y me decía: ¿quieres recibir al Señor? Y yo decía: no. Eso fueron 3 años y medio, 3 largos años y medio hasta que me gradué. Y eso fue de todos los lunes. Y no recibí al Señor, pero siempre lloraba. Los sábados había que ir al templo obligatorio. Le daban a uno un ticket sellado y tenía que estar uno en el templo los sábados. Nunca fui. El castigo era cortar el monte de un cerro con un machete sin cacha. Prefería yo mejor agarrar el machete sin el mango y ir a cortar ese monte con el puro hierro, pero no iba al templo. Pero yo sentía que una presencia tan linda que en la Iglesia Católica nunca yo la sentí. Y así Dios fue tratando con mi vida, y hasta que Dios me movió a Belice. Y en Belice pues seguimos metidos en lo que es la teología marianista, que es la que se estudia, y quisiera dar un ligerito, así a largo rasgo, de lo
de eso, lo que es la teología marianista, y ahí estuvimos estudiando lo que son pues las divinidades. Y de igual manera, un día que íbamos por la calle a pie, tenían un servicio al aire libre y se escuchaba el sonar del piano, los instrumentos, y yo pensé que era una fiesta al aire libre, y me acuerdo que iba y me dirigí donde sonaban los instrumentos, y resulta que me salieron ahí unos de negro y blanco, que en la iglesia católica se le llaman monaguillos, acá se le llaman ujieres, y me sentaron en la banca atrás, y ese canto Renueva me seguía sonando allí. Cómo lloré, cómo lloré, cómo lloré. Algún día daré el testimonio. Pero allí, a los 3 días de llegar ahí, acepté al Señor Jesucristo. Ese fue un domingo que acepté al Señor. No sabía nada, era un niño recién convertido al Evangelio. Y el otro viernes, que cumplía 8 días, no había servicio en la iglesia. Le fallé al Señor emborrachándome, porque un grande cristiano de 28 años de ser pentecostal me dijo que no era malo tomar licor. Me dijo, una 6 no es malo, lo único que esas 6 se convirtieron en un montón. Tuve que reconciliarme al Señor, y muy pronto el Señor me trajo para acá. Sé que Dios es muy sabio. Si me deja en Honduras, si me deja en Belice, no hubiera crecido espiritualmente. Dios a muchos nos trajo para acá, para que acá creciéramos, maduráramos y nos convirtiéramos al Evangelio. Acá yo le agradezco al Señor, aunque mi mentalidad o mis propósitos de venir acá era muy materialista, era un pensamiento muy materialista como quizás todos, y vine por cierta cantidad de dólares y por un carro y regresarme a Belice. No tengo ni el carro ni los dólares, pero tengo a Cristo. Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y bueno, me movió para acá, y un pastor del Salvador, tuve un buen pastor en Belice, Alejandro Grande, muy santo, muy íntegro, muy fiel, muy de ayuno, muy de oración. Fui formado en poco tiempo bajo su cobertura. Luego el Señor me permitió ingresar a lo que son los apóstoles y profetas reformados, y ser instruido por un pastor llamado Tadeo Flores, que hoy está en Virginia. Y ahí empezamos con mi esposa a congregarlos, y hasta que lo fuimos formando y formando. Luego pues el Señor nos llamó al ministerio, no los pusimos solos. De hecho le huí al Señor. Algún día testificaré, y algunos de los que están acá saben de eso. Me fui para Honduras, agarré a mi esposa y a Kathleen, y lo fuimos a huir a Belice, y por no aceptar el ministerio, y lo fuimos, regresamos, el Señor los permitió regresar, y igual seguíamos escondiéndolos, no queríamos. Pero un predicador hondureño, de tantas veces que trató el Señor con nosotros, un predicador hondureño que lo trajeron de Honduras, dijo, mientras yo andaba poniendo manos, siendo líder de la iglesia, la unción, mientras ponía manos, y él dijo por el micrófono, tráigame aquel que está allá. Y yo volteé a ver para decirle quién es, y le dijo a otro, a ese que me está preguntando, tráelo. Y me dijo, así dice el Señor, a las 4 de la mañana que yo terminaba de orar, dijo él, me fui a la hamaca a acostarme, en una hamaca que tengo en mi sala, y el Señor me dijo, cuando llegues al lugar donde te han enviado o donde te han mandado a traer a predicar, ahí vas a ver a esta persona, y se la mostró. Dile que así digo yo, que si no obedece, que se atenga a las consecuencias. Y me dijo eso ese predicador, así dice el Señor, mientras yo estaba en hamaca, si no obedeces, atente a las consecuencias, porque lo que hasta hoy te ha acontecido no es nada. Y bueno, le escuché, oró por mí, yo seguí orando por los demás,
Y cuando terminó el servicio yo salí corriendo, hermano. Yo no quería ver a nadie. Y salí corriendo. Y allá en el parqueo solo hay una puerta de salida. Solo había una puerta de salida. Yo no sé el predicador por dónde salió. Pero cuando yo estoy en el parqueo, ella me agarra del pecho. Y me dijo, por si no escuchaste allá adentro, así dice el Señor. Me mandó noqueado, pero no le hice caso. Fue tanta la desobediencia, mis hermanos, y hasta que al fin pues obedecimos un poco al Señor y anduvimos en Morganton levantando obra con mi esposa, Kathleen muy tierna, en Monroe, la ciudad de Monroe, donde conocí al hermano José Nájera, hermana Ninette, que fueron uno de los primeros miembros que llegaron a aquella iglesia y de los que Dios me permitió pastorear, siendo sus niños muy tiernos y los míos también. Y Kathleen era un problema porque decía, Kathleen, yo no sé para qué te saliste de la iglesia de la unción, papi. Yo voy a hablar con el pastor Roy para que nos regrese allá, porque desde que viniste aquí a esta iglesia de Monroe no tienes ni para invitarlos al McDonald's. Eso era cierto. Muchas veces no teníamos ni para comprar un McDonald's porque ya trabajábamos menos para entregarlos a la obra. Bueno, Dios nos permitió dejar un obrero en Monroe y venir